Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar, bastante grande la convocatoria. La charla que nos reúne hoy es sobre gestión de prensa. Para eso hemos invitado a Leonardo Batilana y Daniel Alonso. Ellos van a hablar sobre esta temática y sobre la importancia de gestionar de manera ordenada y planificada la gestión de prensa para que las empresas y las instituciones participen y aparezcan en los medios, y la importancia del vínculo que debemos establecer con los periodistas para que esa gestión realmente sea eficaz, ¿sí? Ellos se van a explayar más sobre el tema, que son los especialistas. Primero va a hablar Leonardo, luego Daniel, y al final vamos a dejar un espacio abierto para preguntas. Lo que sí les voy a pedir, por favor, a aquel que quiera preguntar, que por favor levante la mano y aguarde que se le entregue el micrófono, porque estamos transmitiendo la charla vía streaming, ¿sí? Así que por favor necesitamos que tenga micrófono, ¿sí? Les voy a presentar a Leonardo y a Daniel. Leonardo es analista en Relaciones Públicas e Institucionales, egresado del Colegio Universitario IES. Es director de Leo Batilana Comunicación Institucional. Actualmente se desempeña como profesional independiente, especializado en la vinculación de las empresas con los medios y los líderes de opinión. Atiende a clientes diversos como la inmobiliaria Hansen Barrientos, las agencias Ogilvy Action, Mate y Llave, la especialista en sponsoreo de La Cúpula, las concesionarias Bremen Automotores Mercedes-Benz, Volkswagen Chrysler y Autohaus, entre otras. Se desempeñó como docente en las carreras de Relaciones Públicas y Recursos Humanos de esta institución, y además ha sido vicedirector de la carrera de Relaciones Públicas de IES. Además ha trabajado para equipos de competición del Honda Pro Racing, dando soporte a la exposición de las marcas del grupo Pérez Compán. Ocupó el cargo de jefe de ceremonial para el gobierno de la provincia en los años 99 y 2000, y fue jefe de marketing y relaciones públicas del grupo CAT, especialista en logística de vehículos. Daniel Alonso es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica de Santiago del Estero, es periodista egresado del Colegio Universitario de Periodismo Obispo Trejo y Sanabria y diplomado en Periodismo Político. Actualmente se desempeña como redactor a cargo del área Finanzas Públicas en la sección Política y Negocios de La Voz del Interior y conduce el programa Economics que se emite por Canal 12. Formó parte de los departamentos de redacción y prensa y Relaciones Públicas de la agencia Latin ADB para clientes como YPF, Tarjeta Naranja, Porta, entre otros. Fue colaborador de la revista Punto a Punto y corresponsal en Córdoba para Radio Mitra de Buenos Aires, y ocupó los cargos de subjefe y jefe de redacción en el diario Puntal de Villa María. Leo, Daniel, muchas gracias por estar presentes. Los dejo a cargo de esta charla. Bueno, hola a todos. Bueno, gracias Cecilia por invitarme. La verdad que uno está feliz de volver siempre y bueno, compartir un poco con los que fueron o los que no tuvieron la suerte de no serlo, alumnos acá de la institución. Y bueno, compartir con Daniel también, que después le vamos a sacar algunas cosas más porque tiene la rara condición de haber estado del otro lado. Rara condición. Sí. Rara condición. Bueno, vamos a empezar con la presentación. En lo que a gestión de prensa pueden ustedes imaginarse, seguramente, cuando se le viene a la cabeza qué hacemos con gestión de prensa, se le inunda en un mundo de notas, contenidos, ahí está, hay programas de televisión abajo, radios no hay porque no se vería, imposible de que se vea, obviamente, pero básicamente lo que el común de la gente, inclusive el común de las empresas entienden es esto de la posibilidad de estar en los medios. ¿Bien? Las acciones de prensa, que seguramente las han estudiado la mayoría y las han aplicado inclusive hasta en tesis, que hemos visto muchas veces. Yo tiré un pantallazo de 4 ahí como para que grafiquen un poco este comienzo. Gacetilla, no me voy a poner a explicar qué es gacetilla, aunque pueden preguntar. Conferencia, hacer conferencia de prensa, conferencia de presentación, conferencia de lanzamiento, reuniones, con uno, con varios, ¿bien? Y entrevistas, también, que pueden ser entrevistas cerradas, entrevistas abiertas, todas estas cuestiones que son herramientas que utiliza la gestión de prensa cuando estamos trabajando para una compañía o una organización de cualquier tipo.
Si me sirve alguna de esas acciones puntuales, o todas, es lo mismo. Yo tengo que determinar en realidad, de acuerdo al tipo de organización, y puedo utilizar una a la vez, dos, tres, puedo olvidarme de alguna. Siempre lo importante, que es un poco lo que tiene que ver con lo que vamos a charlar hoy, es que yo en mi cabeza imagino una gestión. ¿Bien? Una gestión implica palita, computadora, deditos, ojos, leer, escribir, hablar por teléfono y saber qué decir. ¿Bien? Que ese es un punto importante. Muchas veces cuando yo recuerdo los trabajos de tesis, como para traer algún ejemplo que para todos es súper grato, seguro, súper grato, y para el que lo está haciendo también, sobre todo, que ya termina, estamos cerca de... El punto era la problemática de poder definir qué hablar, qué decir. Y en realidad lo que debemos pensar es que no solamente Renault, el grupo Renault tiene posibilidad de hacer una gestión de prensa, sino también la cooperativa del barrio, el centro de jubilados, cualquier organización de cualquier tipo tiene un espacio. Lo que primero debe hacer es, antes de saber qué decir, es preguntarse qué decir. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todo lo que se le ocurra. A partir de allí, a ustedes les sale, en realidad les va a dar como posibilidad cuál es el espectro que yo tengo en cuanto a lo que puedo llegar a exponer a este público tan particular que son los periodistas, a través de ellos los medios masivos y especializados de información. ¿Por dónde comenzar? Cuando agarro una organización, cuando me involucro en una organización para desarrollar esa actividad como parte de una actividad o como plena, por el objetivo, por los objetivos. ¿Se acuerdan cuando hablaban de planificación estratégica, teoría y práctica? ¿No? Difícil, linda materia para darla. La das una sola vez, no la quedas nunca más en la vida. Te odian los chicos. A mí me quieren porque después de dar teoría y práctica di aplicadas. Entonces a mí quizás me quedarían un poco más. Y no di nunca tesis, que también por eso me quedaría. ¿No? Un objetivo clásico que yo quise plasmarle allí, que por ahí es con el que vamos normalmente a las organizaciones, esto de el famoso legitimar que tenemos en nuestra visión de cómo hacer que la compañía participe en su comunidad, en su público. En el caso de prensa, si lo hablamos de la gestión de prensa, si lo hablamos de manera formal, vamos a hablar de brindar mayor legitimidad y valor a la organización, fortaleciéndola institucionalmente, ese es el marco, a través de la exposición protagónica y estratégica en los medios. Y acá es donde empieza la contraparte nuestra de la organización a verlo un poco más serio. Dice, bueno, está bien, entonces no era toda esa nota que le tiré por la cabeza, qué lindo, qué bonito que es lograrlo. No, hay todo un trabajo, hay todo un proceso. Para eso, una vez que avanzamos, le hacemos entender que no importa cuántos de esos medios, tenemos que ser estratégicos en cuántos medios ubicar. Y para eso, gracias a Dios, los suizos inventaron esto. ¿Qué es el colisionador de hadrones? ¿Qué es la máquina de Dios? Gracias a Dios, inventaron la máquina de Dios que a nosotros, los relacionistas públicos, nos permite entender eso, que es el mapa de medios. ¿Bien? Que siempre asusta cuando decimos, a ver, traen un mapa de medios, ¿cuáles son los medios donde yo puedo salir? ¿Cuántos medios? Hoy, sobre todo, ¿cuál es el espectro de medios? Interminable, es gigantesco. Si uno se pone a ver, desde periodistas que tienen su blog, desde periodistas que ya trabajan puntualmente de manera particular en redes sociales, hasta los clásicos que siempre conocimos, radio, televisión, los soportes de esos mismos medios en otros medios de difusión. Pero fíjense que acá hay que hacer algo que tiene que ver con el paso inicial en cuanto a la pregunta clásica de ¿mi organización puede vincularse con un mapa de medios que gráficamente obviamente tiene este esquema en cualquier lugar del mundo, gigantesco? ¿Se puede organizar? Sí se puede organizar y sí lo puedo definir, porque en realidad lo que tengo que hacer de manera previa es hacer un buen diagrama de acuerdo a cada empresa, organización o cliente que yo tengo, ¿bien? Me pasa normalmente que cuando veíamos algunos trabajos, veíamos repetitivamente, ¿bien?, los mismos periodistas, los mismos canales, los mismos diarios, los mismos. Y cada empresa en realidad va a tener que definir cuáles son sus medios principales, y eso es lo que le da valor en realidad a esa exposición que vamos a estar haciendo al momento de gestionarla. Yo ahí
quise hacer esta gráfica. La de la izquierda pertenece a una empresa, a una agencia de publicidad nacional, ¿bien? Y podría pertenecer también a una internacional con sede en el país, en donde tiene 23 medios principales, que los medios principales ahí que vemos, muy probablemente a nosotros que no nos dedicamos exclusivamente a la publicidad, más allá de trabajar en una de las ramas de la comunicación, no nos familiarizan, pero algunos sí, ¿no? Círculo de acá de Córdoba, bien, Site de Marca es un medio que habla justamente de marketing. Estas empresas de publicidad se mueven mucho en lo que es marketing y publicidad, la mayoría verá, y después, bueno, como era Córdoba, tenemos Infonegocio punto a punto allá arriba, como un ejemplo de lo que hace esta agencia. A su vez, tiene 12 contactos más, 12 niveles más de esa agenda en secciones de medios especializados, que ahí no están para no agrandarla, pero por ejemplo, que es una agencia de publicidad, Comercio y Justicia, que es un diario que normalmente suele hacer actividades acá, tiene una sección específica, para este caso que es publicidad y marketing, de publicidad y marketing los lunes. Entonces yo tengo que trabajar también allí y dirigirme estratégicamente ahí. Por otro lado, lo de aquel lado, ya es de un inmobiliario, de una empresa de negocios inmobiliarios, en donde verán que acá cambia, ya no tengo secciones, sino que hablo de medios principales y medios especializados. ¿Bien? Que los medios especializados tienen que ver con el desarrollo, con el urbanismo, con todas estas cuestiones a las cuales ataca una empresa de comercialización de inmuebles. Entonces, este es el primer punto donde siempre en realidad es la consulta, y siempre fue la consulta en realidad la duda en cómo encarar esa base para una gestión posible. Definiendo, primeramente a través del objetivo hacia dónde quiero llegar yo, qué quiero hacer con mi compañía y cómo le quiero exponer institucionalmente, cuáles son los medios específicos de mi nicho, de mi contexto, mis medios de la primera capa de esa cebolla. ¿Bien? ¿Ah? Así todo, va a pasar que como todo cambia, esto cambia todo el tiempo, también debo ser flexible, porque pasa permanentemente, no te puede pasar, que trabajar en el Colegio de Escribanos, imagínense la base del Colegio de Escribanos, de Córdoba, con lo cual tenemos casi la misma que recién de la empresa de inmobiliaria, los diarios, los canales, y nada más, porque eso es una profesión especializada que tiene determinado marco, muy poquito, muy cortito. 90 años, evento de tango, traen una orquesta de Buenos Aires, una de las mejores orquestas de Buenos Aires, y la mejor orquesta de Córdoba, a tocar en un ciclo en Paseo Buen Pastor, Teatro Libertador, Teatro Real, el Colegio Escribano, por primera vez del Colegio Escribano a Celina Alberto, de espectáculo de la bola, llevaba una gacetilla, una carta, una nota, una invitación. Lo primero que hizo fue asustarse. El Colegio Escribano le digo, nunca en su vida había esperado que le mande al Colegio Escribano. Pumba, abrimos la base, flexibilizamos la base, en ese caso, en esa ocasión. A su vez, aparte de tener en cuenta a todos mis medios, tenía que abrirlo para lograr una exposición institucional en un espacio que no era el habitual, pero que me iba a dar prestigio, porque estaba festejando un aniversario, se extendía esa posibilidad de llegada. Ni hablar de otro ejemplo, una empresa inmobiliaria que se manda una compra de 35 o 40 tablets, y el que se las vendió, más el que le da la conectividad, se coparon viendo lo que hacían, dijeron, che, me gusta el caso de usted, a ver si me compra 30 más, 45 más, y te incluyo en mi plan de capacitación porque me encanta cómo aplicas todo lo que vos tenés en el sistema dentro de la tablet. Listo. Por primera vez llegaba de una inmobiliaria a las secciones de tecnología de Rosario, de Buenos Aires, el caso destacado de una inmobiliaria cordobesa que aplicaba toda su red dentro, todo su sistema dentro de una tablet. También una base explotada, distinta a la que manejábamos, ampliada, bien, flexibilizando. Feo el logo, ¿no? Duele, a mí me duele, pero es como todo, con los clientes el amor sucede inmediatamente cuando hay que facturar. Eso es SOS Villa María Voley. Pero los chicos jugaron bien, hicieron una buena campaña, era la primera vez que una empresa, SOS se ubican las burbuitas que vienen y les suben los autos, bueno. Sponsorizaba un equipo de vóley de Villa María de la Liga A, donde juega Bolívar, donde juegan los grandes, Boca, donde juegan los grandes equipos de vóley. Y bueno, para la empresa era un acontecimiento, ¿bien? Después vamos a hablar de por qué era un acontecimiento, porque se extendía más allá internamente dentro de la empresa, y había que hacerle llegar de SOS una gacetilla a Cometo, a Andreano, una gacetilla de SOS que no sabían si era una facturita del seguro. Bueno, había que llegar, levantar el teléfono, chequearla y abrir la base durante todo un año
hasta que los chicos dejaron de jugar. Ni hablar de cuando fuimos al Dakar. Que lo único feo que no me llevaron. Lo único feo que no me llevaron, pero había que esa base encima a nivel nacional, una competencia nacional, una empresa de envergadura nacional y casi sudamericana. Entonces la base de repente de tener un mapita hermoso en el cual nos movemos permanentemente y nos da una tranquilidad en cuanto a la posibilidad de gestionar, se nos abría y se nos hacía flexible. A veces crece y a veces decrece. Para determinar eso, en este ordenamiento en realidad de temas, para determinar qué pasa, cómo voy a ordenar, cómo voy a ampliar esa base, bajar esa base, cómo voy a llevar los temas, cuáles son los temas interesantes, lo que nosotros debemos, lo que ustedes deben hacer, es tener en la cabeza puntos claves como primer medida el ordenamiento de hitos de la compañía. Primero sé dónde voy, qué quiero hacer, tengo una base de medios, la limpio, la pulo como primera medida, sabiendo que puedo explotar o no hacia otro tema. Y acá es un punto en el cual yo me encuentro permanentemente con las empresas o las organizaciones con las que trabajamos sentados definiendo temas. ¿Bien? Que eso va a hacer surgir los temas comunicables. ¿Bien? Los temas que de allí determinamos si son noticiables. Entonces lo primero que tengo que sentarme cuando abordo una organización es, a ver, contame cómo vas, cómo venís, qué tenés, hacia dónde vamos, cuáles pensamos que son tus puntos fuertes, cuáles son tus fechas claves, cuáles son tus particularidades con respecto a la competencia, con respecto al sector, cuál es tu trayectoria. Esto me va a determinar a mí, me va a ordenar los hechos y los hitos de la organización. Luego, como comunicador, también lo vieron en planificación, voy a determinar que todas estas cuestiones que voy encontrando en la compañía tienen momentos oportunos para decirlo. ¿Se acuerdan que tenía que definir qué decir, cuándo decir, cómo decir? Bueno, tienen momentos oportunos. A su vez, tengo la posibilidad de eficientizar hoy, por lo pronto, que agarro la computadora y cambio el texto del mail que mandaba, puedo hacer 50 Word y no hay problema, los tengo ahí, no los tengo que imprimir. No sé si alguien alguna vez le contó cómo eran antes las centrales de las agencias de prensa o las agencias de prensa, había que mandar fax. Entonces los medios tenían su teletipo y su fax y ahí llegaba la información de los periodistas. Los periodistas no tenían fax en su casa, o sí, los más picantes tenían fax en la casa. Sí, algunos sí. Los más picantes tenían fax en la casa. Entonces había que mandar, imagínense, tenía que volver a hacer la nota de vuelta, tuve un error, la corregí, ¿bien? Interminable. Hoy yo puedo agarrar y customizar ese mensaje a su vez a cada uno de los medios. Entonces, si yo sé que tengo un amigo que conduce un programa que dura 3 minutos, le tengo que hacer la casilla chiquitita porque no me lo va a poder leer todo. ¿No? Se ve que conoces, ¿eh? A su vez, tengo la posibilidad de algo que es una mala palabra cuando hablamos de relaciones públicas y publicidad. Somos amigos. Amigos, con lo de marketing también. Ellos normalmente pautan en los medios. Yo puedo generar a su vez una mayor relación porque también tengo un mayor compromiso, que no quiere decir que haya conveniencia en el compromiso. ¿Bien? Muchas veces pasa que en realidad la misma agencia, sin tener relaciones públicas, la compañía de actividad de relaciones públicas, relacionamiento con este público tan particular, la agencia se olvida de esto y termina pidiéndolo en medio, cuando el medio, en realidad cuando viene a través de la agencia y el medio ya cansa, la agencia no se encarga, la agencia vende pauta. Y le encanta vender pauta y cobrar la comisión por agencia, le encanta. Bien, a nosotros nos encanta exponer a la compañía en los medios y cobrar por eso, justamente. Entonces, esa sinergia entre los dos es la posibilidad de aperturizar y ampliar más aún todavía la base de medios. Trabajar en equipo ni hablar dentro de la organización. Y otro punto clave para la gestión de prensa es esto de convertirse en vocero. Es lo que se usa normalmente clásico para decir, yo creo que las empresas cada vez están tomando más protagonismo por sobre las personas que se puedan encargar de eso, y lo que valoran los medios es la disponibilidad. Bien, la disponibilidad, la sensatez, la criteriosidad al momento de responder. Entonces, yo siempre hablo de vínculo formal y valedero de doble vía. Esto quiere decir que si alguien me levanta el teléfono para preguntarme del accidente de recién de los operarios, si no puedo decir nada porque el abogado me está pidiendo que no puedo decir nada, tengo que encontrar la forma para decirle que le voy a poder decir algo en algún momento y que estamos trabajando. ¿Bien? O que si me llama a las
3 de la mañana, que no me va a llamar nunca a las 3 de la mañana, me va a llamar lo sumo si es temprano. Con el colegio escribano era medio incómodo porque arrancaba petete, por ejemplo, pidiéndonos cosas, entonces ya nos habían avisado antes. De todas maneras, son muy organizadas las producciones periodísticas, no es para ningún cuco. Te llamaban para decirte que le van a llamar a la presidenta del colegio escribano a las 6:30 de la mañana, ¿no? Entonces la presidenta del colegio escribano te quería tanto y salía con voz de dormida y era feo, quedaba feo, pero bueno, había que hacer el entrenamiento previo. Este vínculo formal, en realidad es ganarle confianza desde la organización, porque es lo que nosotros debemos llevar a hacer. Yo hablo mucho siempre de tercero porque es la muletilla mía de estar afuera de las organizaciones, pero los que están, los relacionistas públicos que están adentro y tienen actividad de gestión de prensa, también lo llevan adelante de la misma manera. Todos estos puntitos bonitos, si hablamos de gestión, tienen que caer en un ordenamiento, en un método como base. Bien, a mí me encanta, soy súper metódico, aunque me sufren, porque no soy tan metódico, pero trato de poner un método, trato de hacer un método, y ese método es lo que nos va a permitir y nos permite en realidad que funcione esa gestión de manera aceitada, ¿no? Y ese método tiene que ver con una lógica, que es la lógica en realidad que sucede en la oficina todo el tiempo. En la oficina, cuando tenemos un tema, el tema en realidad estuvo previamente definido, ¿bien? Porque nos juntamos con el tipo, nos juntamos con el dueño de la compañía, con la persona responsable de la organización y vimos esa potencialidad comunicativa. Definimos que ese tema era un tema prensable, ¿bien? Entonces, a juntar datos, ¿bien? Y a construir discurso. Construir discurso hablo de a construir lo que quiero llevarle a ese periodista, a ese medio, implica escribir. La expresión no había escrita. 1, 2, 3, 4, deberían tener hasta 6. ¿No? Yo también debería haber tenido hasta 6. Hasta ese punto, normalmente trabaja la organización, trabajamos muy pegados, porque yo tengo que lograr la aprobación de todo lo bonito, lo feo que le escribí, más los datos que me dieron que a sufrirla, ¿bien? Recién, después de ahí, yo procedo a operacionalizar la gestión. Entonces no es que bonito me senté, me dijo que mañana inauguran una nueva sucursal, levanto el teléfono y le digo al periodista, che, nos juntemos periodistas para que vengan. No. Si voy a hablar de una nueva sucursal, cuando construya datos, cuando construya el discurso y tenga datos, voy a preguntar cuántos metros, estas cuestiones lógicas, qué pretendo con la organización, cuál es el objetivo. Voy a hacer preguntas para poder decir mejor. ¿Bien? Tengo que lograr decir mejor. Recién cuando construya voy a poder recién salir allí a operacionalizar esa gacetilla o a esperar a los periodistas en ese evento, que es una especie de conferencia. Luego vigilaremos la publicación, que en esa misma relación con los periodistas se establece un vínculo muy cordial. Se hará la auditoría, se preparará un dossier de informe, el cliente quiere estar informado 5 minutos antes que salga el spot en el que le hicieron la entrevista, Canal 12, quiere verlo, quiere saber 5 minutos antes, entonces hay que pararse 5 minutos antes, pones una alarma cuando el periodista te dice, che, capaz que salga después el informe de deporte, listo. Entonces prende el televisor, vas viendo, uno se la arregla, uno va arreglando, pero tiene que tener esa previsibilidad y ese nivel de anticipo, pero no lo vieron. Pero no lo vio, porque me dijo que lo iba a ver, sí o sí, y no lo vio. Entonces te llaman, cuando terminó la nota, diciendo si están pasando, ya le pasaron. Listo. Entonces tengo que tener lista la auditoría para pasarle y que lo vea el otro día. Bien, o cuanto antes, mejor. Y finalmente, como tampoco lo veo cuando se lo mandamos después, vamos a hacer un dossier. Y acá lo que estamos haciendo, comillas, es también exponiendo a esa organización, la organización en la que trabajo, en la que le doy servicios, todo este trabajo lo estoy exponiendo en ese momento. ¿Bien? Entonces también tiene que ver con lo que se llama la venta de nuestra profesión. ¿Bien? Vieron que sí, qué bonito, salimos en todos lados, me vio en la nota de mi cliente, la vio mi vieja, un amigo que sabe que trabajo con el cliente, la competencia, que me llamó un amigo que trabaja en la competencia y me dijo, che, qué buena, y no la vio el cliente. Entonces ahí es donde en realidad llego con, miren, esto es lo que salió, sorprende, inclusive sorprende para con empresas que normalmente dan estos servicios y no los hacen. Eso me va a generar a mí la evaluación y el circuito se cierra, que también lo hice en otra gráfica a este proceso,
más amigable, ¿no? No asusta como la otra, que es media. Si tenemos un tema, si es noticiable, tenemos la posibilidad de la construcción de ese contenido lo disparamos, le hacemos ese seguimiento genera publicación, genera felicitación y genera más trabajo. Esa es la otra cara del círculo virtuoso de la comunicación, nuestra tarea. ¿Siguen hasta acá? Los códigos para con los señores periodistas. Acá vamos a tener que trabajar fuertemente. Después cambien con cada uno. La noticia. Siempre nos van a decir, seguramente Daniel va a hacer algún refuerzo sobre esto, en que nunca debemos, en cualquier acción de prensa que hagamos dentro de una gestión, dejar de marcarles lo que para nosotros es la noticia. Cosa complicada, porque un periodista te pida que vos digas qué es la noticia. Bien, hay que afinar el ojo, ser muy criterioso, leer lo que salió al respecto, o buscar lo que salió al respecto, buscar qué está saliendo en ese contexto. Si las empresas están invirtiendo, entonces yo salgo con una aperturización, o salgo con una inversión. Si las empresas están siendo perseguidas porque importan, entonces no voy a salir a decir que estoy trayendo producto de China, bomba, una nueva pelota divina para todo, porque seguramente algún problema puede tener. Bien, entonces esa es la apertura que tengo que tener para definir la noticia. El material. La otra vez dimos una en publicidad, y yo les contaba a los chicos una anécdota, que las agencias de Córdoba casi ninguna tienen gestión de prensa, casi ninguna, y los que lo hacen, que no lo hacen mal, lo hace uno de los directivos de la agencia, uno de los dueños, porque tienen una relación con ese mapa de medios que vieron recién de publicidad, porque son buenos, no son malos. Me pasó 2 veces en mi carrera profesional que me llamen a mí para pedirme información de una competencia de la agencia porque querían poner nota. ¿Bien? Como hay camaradería y somos todos piolas y buenísimos amigos, además a la empresa le propones, digamos, le decís qué están buscando, pero esto tiene que ver con que supongamos que tuve la suerte de que yo tenía buena onda con la otra agencia, levanté el teléfono, buen código y conseguimos el material, se publicó la nota. Si no tenía la gráfica no salía. ¿Bien? Si no tenía el loguito, salía sin loguito. ¿Y sabe qué le va a decir el cliente? Está buenísima, pero qué lástima que salió el logo de la otra al lado. Y nunca nos ponen el logo. Y bueno, porque lo mando pegado en el Word y no se lo mando en alta. Entonces tengo que ser muy criterioso con la selección del material. Gacetilla en el texto del mail, si quiero la adjunto. Tengo que mandar adjunto hizo logo de la compañía porque tengo esa suerte, foto del directivo, del presidente de la cooperativa, foto de la nueva sucursal, la tengo que tener antes. No tengo que esperar, o si no la tengo antes, sacamos la foto con el fotógrafo durante la fiesta, me voy, me la bajo un pen, bueno, ahora hay muchas más opciones todavía, me voy, me la bajo un pen, el fotógrafo me la pasa, yo ya le dispongo y terminó la fiesta, o entre las copas, estábamos terminando de levantar todo con los chicos de Cookie Chef, mandando el mail a los periodistas con la foto recién inaugurada de la nueva sucursal. Entonces, siempre, el regalito ni hablar también ayuda el kit press, cada vez menos, ¿no? Kit press cada vez menos, ya mandar chicles. La otra vez me pasó con Belden, mandar chicles. Fue fantástico. Cajita de chicles. Dije, estamos bien, porque hay muy malos kit press. Otro de los códigos textual. Hagan hablar al cliente. Humanicen la organización. Yo tengo cliente. Me voy a pedir mil disculpas porque esto de ser independiente te hace pensar en cliente todo el tiempo, no en la organización. Háganlo hablar, humanícenlo, que tenga un textual, que haga hablar a otro directivo, siempre con códigos de quién habla en qué espacio, pero siempre es importante el textual, porque tal vez el periodista no puede levantar el teléfono para llamarlo porque tiene que cerrar ya el diario de mañana. ¿Bien? A ver, la radio lo van a tener que llamar, pueden llegar a leer el textual. En la tele también se complica un poco, van a mandar la cámara. Bien, para lo cual tengo que tener la corbata y la camisa colgada en el placar. No, ¿cómo que venís a jugar el pato? Venís a jugar el pato. Muy bien, maestro, va a salir con la remera de la Martina así. No, póngase la corbata, maestro. Y por último, el chequeo, super teléfono, ¿no? El chequeo que no molesta.
No molesta, ¿no? Poquito. Pero garantiza que llegó el mail. Molesta menos que el mail. Molesta menos que el mail. Porque el mail hay mucho, entonces, bueno, después lo voy a terminar diciendo, pero el cheque, bueno, hay un super teléfono que con Superman, en mi caso son una morocha y una rubia. No es Superman. ¿No? Ninguno es prioritario con respecto al otro, como Cris, todos y todas. Todos y todas son importantes. Todos son importantes. Quieren sumarle uno más, le sumamos y lo encontramos. La actividad es muy entretenida, sumamente entretenida, no termina nunca cuando creemos que le pegamos y que la base estaba bárbara y que habíamos encontrado qué le decíamos, al periodista lo cambiaron de sección, se nos fue el amigo, se me fue el cliente, cuando había hecho, no tengo más cliente en ese rubro, entonces le mando al periodista información que ya no le sirve porque era de otro rubro, en fin. Yo lo que siempre digo, por medio proactivo, siempre me diga, puedo tener ese 20 cañones, no sé cuánto tiene ese revólver que me encanta, pero a veces voy a tener que hacer un disparo, no 20. Voy a tener que elegir a uno. En la relación con los periodistas, siempre proactividad, ¿bien? Esa mano se multiplica para atrás en saludo, tengo que estar siempre disponible, no nos vamos a abrazar, ni vamos a empezar a comer asado mañana, pero tengo que establecer una relación real con el periodista, no solamente la relación con la relación de la empresa, que es solamente por la actividad de la compañía. Me tengo que sentar a tomar un café una vez al año, 2 veces al año, con los periodistas exclusivos, con los medios exclusivos, y decirle qué temas tengo, cómo trabajo en la organización, qué suele surgir. Eso en realidad es una retroalimentación en realidad para mi trabajo también. A mí me pasaba cuando yo empecé en la vida independiente, que fue muy provechoso. Por ejemplo, yo hice el encuentro pensando en presentarme cuestión formal, me independicé, ¿bien? Cuando en realidad antes de todo eso que nombraste, uno estaba tapado, porque estaba tapado por la empresa para la que trabajaba. O sea que no me conocía nadie, de hecho. Entonces pensaba en presentarme, y lo primero que me preguntaban los periodistas cuando me veían me decía, ¿qué clientes tenés? Yo decía, pero te cuento, vengo, las relaciones públicas, soy de la nueva generación, las empresas que antes no funcionaban. No, ¿qué clientes tenés? Porque así anoto y sé cuándo te puedo llamar. Sí. Uno dice, ¿pero qué? Es así. Y después, uno. Y después, criteriosidad con el cliente. Esto es un punto clave. Ahí está el lobito vestido de cordero. ¿Bien? Y esto es algo que suele ser grave para el que trabaja adentro y desarrolla actividad de relaciones públicas internas, como para los que trabajemos afuera. A veces te pasa que está muy buena la cuenta. Buenísima la cuenta, está barata la cuenta, pero es puro vedetismo. Bien, y anda a mostrarle que es un cordero. Y a ver, y operaciones existen, y esto lo han escuchado hablar, y digamos, se bombea, y hay un montón de cuestiones cruzadas con respecto a un montón de temas y de personas, pero hay que ser muy cuidadoso, porque uno es después el que queda en el medio de esa situación. Entonces, uno marca con criteriosidad, uno defiende un tema que no es noticiable. Porque si no, en realidad, bueno, después no va a salir de ningún lado, uno lo terminará congeniando con los periodistas que fue un tema malo, digamos, pero en realidad pierdo de aprovechar una oportunidad y quemo una nave. Porque no es de récord esto, ¿eh? Pasa esto, se quieren ver en los medios por esto. O piensan que su producto, porque le pusieron ahí eso, es una Ferrari, y no es una Ferrari, está buenísimo, pero no es una Ferrari. Entonces tengo que tener cuidado. A su vez, toda esta acción, todo este esfuerzo que hacemos de comunicación, desde el lado de comunicación, yo siempre digo que hay que entenderlo adentro de la organización no solamente como una tarea brillante de relaciones públicas, sumamente brillante, sino como que yo también le puedo aportar a la comunicación interna. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me acuerdo en la época de Renault, las notas que salían eran publicadas internamente en un boletín interno con respecto a la compañía, porque se habían hartado de los empleados y sobre todo de los mandos medios de enterarse al llegar a la casa de la noticia de la empresa. ¿Bien? Entonces, o que se enteraran por cualquiera, digamos, ¿no? Entonces, yo tengo que darle la mano a recursos humanos, si es el que comanda comunicación interna de la compañía, y decirle, che, salió el aniversario de la compañía, toma para que lo mandes a Rosario, porque la empresa tiene una sucursal en Rosario y no llegó nada,
Y entonces Rosario mira y ve que la compañía está en los medios, ¿bien? Suma esa productividad. Y hablar de si tiene redes, es una experiencia muy buena, la actual, ¿no? Esto de tomarlo con mucho criterio, multiplicar esa posibilidad de esa posibilidad de llegada, ¿no? En un mundo que se desmadra con respecto al formato, tengo gran posibilidad. Entonces, trabajar en conjunto con ese community manager o la persona encargada de las redes de compañía. Y por último, con comunicación de marketing. Nos pasa con un cliente, con este inmobiliario que les decía, que ellos empezaron con el tema de cargar las noticias en internet. Cargar todas las notas que salen en internet, a tal punto que lo hacemos nosotros directamente, sale una noticia, le mandamos la información al cliente, cargamos nosotros en la web del cliente, tenemos un acceso, cargamos con una serie de criterios, método, cargamos esa información. Eso multiplica inmediatamente, multiplica la visibilidad, porque el tipo que está, en este caso son emprendimientos, pone el nombre del emprendimiento, supongamos edificio IES, y tiene la multiplicidad de todos los espacios en los cuales va saliendo, no solamente en el medio, sino el de la inmobiliaria, y me va rankeando más alto estas cuestiones que hacen ahora los sistemas. Y si me llevo bien con todo, me aplauden. Les encanta el laburo que hacemos. Entonces, cuando hacemos actividad de prensa, ojo con el decir, no es mandar mails, mando mail, disparo mail, a ver si salen. El aparecer no tiene criterio por aparecer en sí mismo, el parecer lo que soy cuando no lo soy tampoco, se devela rápidamente, y el estar por estar no sirve. Ese es el objetivo que tenemos que lograr siempre. Bien, nosotros tenemos un amigo a mis espaldas, que si yo lo entiendo como un público, bien, y entiendo que a través de ese público yo llego a los otros públicos, a todos los otros públicos, ahí es donde hice mi labor bien hecha. Y después la muestro hacia adentro. Muchas gracias. Me quedo sentado nomás. Me gustó mucho el círculo que Leonardo mostraba sobre el círculo virtuoso en la tarea que tienen que desarrollar ustedes en el momento en que tienen que emprender una comunicación. Y yo lo que les voy a contar es cómo nosotros en un segundo podemos destruir eso, ¿no? Podemos tirar por la borda ese trabajo que a ustedes les pudo haber llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, convencer al cliente o a la persona o a la institución con la cual están trabajando, armar toda una acción de comunicación, convencerlo que tiene que gastar X dinero porque hay que acompañarlo con alguna otra cosa. Bueno, y al momento en llegar con esa comunicación, incluso hasta haber hablado con ciertos periodistas, el resultado sea magro. Y obviamente vaya para ustedes el peor reto o el mal negocio, ¿no? Y a eso nos dedicamos lamentablemente a veces nosotros, porque somos nos creemos una especie de raza laboral diferente. El periodista supone ser un tipo que tiene cierto poder, ¿no? Y entonces es difícil de entrar. Y digo porque, como Leonardo decía al principio, a mí me tocó estar del otro lado del mostrador y eran colegas, porque los conocía muchos, y en eso de ser amigo inclusive de algunos o muy conocido, consideraba que iba a ser facilísimo hacer la tarea que tenía para emprender una comunicación de alguna empresa. Y me choqué 70.000 veces contra la pared, ¿no? Y es complicado. Por eso, ahora que estoy de este lado del mostrador y que eventualmente ustedes en el futuro me llamen o llamen a colegas, se van a encontrar con esto, ¿no? Con personas que somos muy difíciles y creemos que el mundo empieza y termina en nosotros, en nuestra apetencia, en nuestro apetito de lo que estamos buscando en ese momento. ¿Y qué buscamos? Como decía Leo, buscamos noticia. Nosotros somos compradores compulsivos de la noticia, ¿no? A donde esté vamos, como perritos. En eso somos fáciles, ¿ves? Nos mostrás algo y a lo mejor vamos, pero no nos vamos a convencer muy rápido. Por eso, las particularidades que decía Leonardo respecto de qué es lo que ustedes van a comunicar, el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el para qué, el por qué, todas esas forman parte de las preguntas clave que también los periodistas nos hacemos para determinar qué es una noticia. Cuando nosotros resolvemos el carácter o la pertinencia que tiene una información para convertirse en eso, en noticia, y que valga la pena ser publicada, nos hacemos automáticamente esas preguntas, las tenemos internalizadas ya, ¿no? No es que a cada información nos ponemos como una maquinita a hacer el repaso del listado, ¿no?
Eso ustedes también lo van a automatizar. Pero es eso lo que nosotros buscamos, que lo que nos ofrezcan responda eventualmente a esas preguntas, o por lo menos a una mayoría de esas preguntas que valga la pena que, bueno, nosotros la consideremos para ser publicada. Ahora, la relación. Yo creo que el punto central parte de eso. La exposición que estaba titulada con Más allá de un mail es lo que nos pasa todos los días. Yo soy un periodista mediocre del montón, en serio, y recibo 1000 mails aproximadamente por día. No los leo, pero ni loco los leo de los 1000 mails. De hecho, buena parte de esos 1000, alrededor de, no sé, 400, 500, van derecho al spam. O sea, el spam yo ni lo leo. El spam directamente cliqueo, vaciar, y si allá fue una súper información, lo lamento. Y eso pasa porque a veces la manera en que están armadas las bases de datos para mandar mail, etcétera, tiene una cuestión tecnológica, no la conozco, pero ustedes deberían saberlo, ¿no? ¿Qué puede suceder con eso? O reforzarlo. Entonces, el mail es una especie de herramienta válida pero perimida, o sea, está bueno, pero no alcanza, para nada. Me acuerdo el año pasado, en un viaje que conocí al editor de negocios del diario La Nación, ¿se imaginan? 4.500 mails por día. Claro, el tipo me decía, yo los otros días le mandé un mail y todavía no me lo respondió. Y le había mandado un mail hacía, no sé, 4 meses, 5 meses y me lo respondió hace 3 semanas. Porque recién se empieza a limpiar su papelera o empieza a ver su casilla. Ah, mira, acá me escribió Alonso. Y recién me responde. ¿Se imaginan el éxito que eventualmente pueden tener ustedes en una comunicación vía correo electrónico? Nulo. Preguntaba recién Leo, ¿no molesta la llamada telefónica? Y sí, a veces molesta, porque en esto de que nuestro universo es egoísta y solo ocurre o lo que nos interesa que pueda pasar está alrededor nuestro, una llamada telefónica en medio de una nota que yo estoy haciendo, o me suena el celular y yo estoy hablando, o estoy con otro tema, también es toda una complicación. Y esto es para que entiendan que en realidad somos tipos difíciles, pero no somos mala gente, digamos, no somos malas personas. Algunos sí, como en todo, ¿no? Pero no somos malos tipos, pero estamos corridos continuamente por el tiempo. Recién hablaba respecto de las diferencias en lenguajes operativos de lo que ocurre en la radio, en la tele o en el diario. En la radio es terrible. A mí que me ha tocado trabajar en radio, que me ha tocado hacer producción para informativos, vivís en estrés continuo. Desde el momento en que entraste esa mañana a trabajar a la radio, hasta que te vas, estás transpirando continuamente porque te están presionando. Bueno, así como ustedes transpiran para llamarnos, para pedirnos que publiquen X, bueno, nosotros estamos todo el día transpirando en la radio con eso. Y la radio es inmediatez absoluta. ¿Se imaginan ahora con la competencia que tienen con las redes sociales, con internet, con los bloques, todo instantáneo, minuto a minuto? Hay que estar ganando continuamente, porque eso es lo que te baja tu empresa donde estás trabajando, ¿no? A uno le gustaría vivir tranquilo, sin demasiadas presiones, pero no ocurre eso. Y cuando estamos en medio de esa vorágine y pasa algo y necesitamos tener una comunicación con la empresa a la que ustedes representan, o un cliente o lo que fuere, los vamos a martillar. Te vamos a llamar por teléfono, te vamos a tratar mal muy seguramente, en serio, con malas palabras, porque estamos presionados y necesitamos, porque nos están presionando y nos están tratando mal también a nosotros. Yo le digo, no es lo que debe pasar, pero es lo que pasa, y necesitamos la respuesta inmediata. Y después en la tele pasa lo mismo, con las complicaciones que también tiene hacer una filmación, y en el diario ni que hablar, que es la experiencia que yo más tengo, en la necesidad de tener una información distinta. Eso es lo peor, porque nosotros cada vez se lee menos y necesitamos entonces tener algo distinto de lo que ya ha salido por la tele, por la radio, por internet, por todos lados. Ustedes se han informado primero por esos medios que por la gráfica. De hecho está comprobado. Hoy lo digo en una encuesta, el 98% de la información que se consume a través de una pantalla, ¿sí? Eso es internet o las computadoras y la televisión, punto, se terminó. Y los diarios en internet todavía sigue siendo muy complejo para el negocio del diario, y tratamos de meter todo, pero no toda la carne en el asador, porque si no, ¿qué vamos a poner en el papel? Y si no tenemos papel, chao, se terminó nuestro trabajo, estamos complicados, ¿eh? Como periodistas estamos complicados. Con lo cual, la relación que van a establecer con nosotros de por sí ya va a ser conflictiva. Eso es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta. Recién hablaba Leo y decía, tienen que ser amigos o establecer un buen vínculo, y es importante eso, pero también tengan en cuenta que para nosotros primero son fuentes de información, y después
eventualmente son amigos. Pero primero son fuentes. ¿Por qué? Porque yo soy amigo de Leo, pero eso también a mí me representa una dualidad, porque si él en un momento representa a un cliente o trabaja para una empresa que maneja una información muy sensible y que lo perjudica eventualmente a él, yo me puedo perder esa información, porque a lo mejor él me la cuenta y me dice, mira, pasó esto, se robaron plata, qué sé yo, o hubo un desfalco, o lo que fuere, pero no puede publicar nada, no puede decir nada. Y yo ya tengo una relación de amistad con él, y es complicado para mí, porque si no la publico el otro medio, salió por otro lado, a mí me cortan la cabeza en el lugar donde yo estoy trabajando. Con lo cual tengan en cuenta siempre eso, que está bueno establecer el vínculo de confianza, básicamente esa es la palabra, confianza, pero no crean que son amigos nuestros, no porque nosotros no querramos ser amigos. Pueden ser amigos para comer un asado, pero en la profesión es muy complicado para nosotros tener ese grado de relación con ustedes porque nos enfrentan a una dualidad ética. ¿Qué hacer con la información que manejamos y que no la podemos publicar? Mencionaba también, Leo, el off the record, ¿no? Eso es muy sensible. Tengan en cuenta, porque a lo mejor han leído muchas veces que el off the record en Estados Unidos, por ejemplo, tiene que ver básicamente con la comunicación que realiza una fuente con un periodista, pero que no va a ser publicada. Efectivamente, no va a ser publicada. Pero aquí en Argentina no es así. Para los periodistas argentinos y latinos, en su mayoría, el off the record se ha deformado. Y ya consideramos el off the record como una información que nosotros sí podemos tomar sin necesidad de identificar a la fuente. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla con una fuente y le cuenta algo, lo publica, ¿sí? Y le dice, es off the record. Bueno, ok, es off the record. Lo publica según fuentes, según esto, según aquello. Ténganlo en cuenta eso, porque cuando uno dice off the record, es pasible de que vaya a ser publicado. Salvo que ustedes efectivamente le aclaren, ¿no? Che, esto te lo cuento. Y en el mejor de los casos ni lo cuenten. Porque si saben que se corre ese riesgo, nosotros en eso sí somos, como tenemos esa voracidad por la información, por la noticia, y si los que nos quieren contar de onda, de confianza, es mucho más grande de lo otro que nos contaron para publicar, capaz que te traicione, capaz que te publique lo otro que me contaste. Me pasó a mí trabajando, por eso digo del otro lado del mostrador, trabajando, haciendo representación de prensa para YPF aquí en Córdoba. Era más o menos el año 2005, 2006, comenzaban los primeros problemas que tenía YPF con la distribución de combustible para poder abastecer a todas las estaciones de servicio, porque tenía precios pisados por el gobierno nacional y no le alcanzaba el combustible. Entonces había muchas colas, mucha queja. Empiezan a llamar periodistas y me derivaban la comunicación a mí. Yo lo primero que tenía que hacer era hablar con Buenos Aires para saber qué se le iba a responder a esos periodistas. Y yo que tenía relación con esos periodistas, como les digo, que eran amigos o muy conocidos, y les contaba algunas cosas y salieron publicadas. Mamá, al otro día no quería ni aparecer por la oficina. Claro, después, bueno, no hubo demasiado problema porque yo me hice más problema de lo que en realidad parecía ser. Los tipos de Buenos Aires estaban muy acostumbrados a eso. Pero, ¿entienden eso? Es muy complicada la comunicación del off the record y como recomendación es preferible que si tienen algo que está bueno para fidelizar con un periodista amigo, no se lo cuenten en ese momento. Cuéntenselo en otro momento o cuando vean que la posibilidad de flexibilizar esa información que ustedes están manejando en algún momento va a ser más pública y le hacen un anticipo y ahí sí están fidelizando la relación que ustedes tienen con ese periodista. Otra cosa que me parece importante que ustedes tengan en cuenta, porque nos ocurre muchas veces a nosotros, es en el proceso cuando ustedes intentan chequear que el mensaje que van a dar o que quieren que se comunique a través de un medio de prensa sea lo más cercano a lo que ustedes han organizado, nunca va a ser eso, ¿no? Pero sea lo más cercano al 100%, nunca nos pregunten cómo lo vamos a titular o qué vamos a escribir, porque están tocando la fibra más íntima de un periodista en su libertad de trabajo, ¿sí? Y eso a nosotros nos ocurre todos los días, cada vez menos, pero nos ocurre todos los días, inclusive hasta de colegas que hoy están del otro lado del mostrador y que saben cómo es esta situación e incluso nos preguntan, che, ¿qué vas a titular? ¿Cómo lo vas a titular? O no me vayas a titular con tal cosa. Ese tipo de diálogo o condicionar lo que el periodista debe hacer por la negativa, condicionen por la positiva, sugieran, insistan, repitan
el mensaje que ustedes quieren dar o poniendo el acento en el foco que ustedes creen, miren, esta es la noticia, acá está la noticia, fíjate qué interesante que está esto. Denle una vuelta a ese tema porque ahí sí es donde el periodista lo va a encontrar por la positiva en el convencimiento o en la persuasión. Esa es la principal herramienta que ustedes tienen con el periodista, persuadirlo. Persuadirlo, a lo mejor no lo van a convencer al tipo, ¿no? Pero sí lo pueden persuadir de que es interesante el mensaje que ustedes están dando. Y en ese momento el periodista les va a comprar, ¿no? Pero nunca lo limiten o le impongan saber qué es lo que quieren ustedes ver publicado al día siguiente o que se diga por la radio, porque eso los va a alejar de ese contacto que tienen con esa fuente o con ese periodista, y va a hacer que el periodista desconfíe en adelante de otras comunicaciones que pueden ser virtuosas y que a ustedes les quiebra eventualmente el ciclo. Otro tema que a mí me parece muy importante es el procedimiento de crisis. Cuando a mí me tocó trabajar representando a empresas, una de las primeras cosas que pedí, sobre todo por inexperiencia, era que me enviaran los manuales de crisis que tenían las empresas. Me llegó el IPF un socotroco así, que creo que no lo terminé de leer nunca. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta qué hacer en un momento de crisis, pero además que eso esté escrito, ¿no? Que además que eso esté metodológicamente establecido, sobre todo cuando trabajan con organizaciones que ya son muy grandes y que tienen variables tanto en recursos humanos como en procedimientos que se pueden escapar, muchas ramificaciones. Por eso es importante que ustedes sepan cómo elaborarlo o por lo menos tomar conocimiento de gente que ya haya elaborado un manual de procedimiento de crisis, porque les puede pasar, como comentaba Leo, que te llamen por teléfono, vos te estás levantando, te acabas de salir del baño, de ducharte, y te llaman por teléfono, vos sos el agente de prensa de una empresa que están construyendo un edificio y se cayó un obrero y se murió, y vos no tenés ni la menor idea qué pasó. Lo primero que vos tenés que saber es que esa llamada te está activando tu procedimiento de crisis. Y eso lo tienen que tener ya establecido, comido, sabido, y la gente que es colaboradora de ustedes dentro de la empresa, ni que hablar, tener la misma gimnasia para saber cómo desenvolverse frente a un procedimiento de crisis. Y lo último que a mí me interesa poner el acento es, que Leo lo dijo también, la necesidad de que siempre tengamos una respuesta, por sí o por no, pero que siempre tengamos una respuesta. A nosotros nos pasa infinitas veces que nos cansamos de llamar por teléfonos a relacionistas públicos, voceros, a nosotros los denominados peyorativamente prenseros, representantes de relaciones institucionales de una empresa o prenseros en el gobierno, para pedir cierto tipo de información, para chequeo, siempre estamos apurados, la necesitamos a la información, y nos atienden, a veces no, a veces sí, y cuando nos atienden, o les dejamos un mensaje y no nos lo responden, o nos atienden y me dicen, sí, ya te llamo, y no nos llaman más. Llámennos, digan por sí o por no, frente a la consulta que nosotros estamos haciendo, pero la respuesta la necesitamos. Eso es muy válido para el periodista y para ustedes en el trabajo y en la relación que tienen con los medios de comunicación, porque eso los faculta a ser verdaderos vehículos o canales de información. Para nosotros, a ver, para decirlo de una manera cruda, el relacionista público o la persona que media en la comunicación directa que nosotros queremos tener con la empresa o con la fuente, puede representarnos más un obstáculo que una facilidad para acceder a esa información. Ustedes vieron que, no sé si lo habrán notado, pero los organismos públicos han poblado de representantes de comunicación o de prensa a todas sus áreas, ¿sí? Lo cual está bueno desde un punto de vista, y no sé si está tan bueno desde otro, si esa persona, que es la encargada de vehiculizar la información, te obstaculiza o te traba. Obviamente que yo no me voy a meter en la estrategia de la empresa, ni le voy a pedir que me cuente esa empresa o que me diga todo lo que yo quiero saber, porque sería una estupidez, ¿no? Sería una utopía, y a mí que me ha tocado estar del otro lado, también lo he hecho, también he retaseado información o la he maquillado de una manera para que no resulte violenta, ¿no? Pero dennos una respuesta, porque de lo contrario, nosotros que, como les digo, que somos esta especie de tipos complicados, de raza complicada, lo primero que hacemos es sospechar, dudamos de todo, creemos que detrás de eso hay algo escondido, hay un negociado, lo que fuere, no importa, pero siempre vamos a dudar. Y lo importante frente a una duda es responder de la mejor manera posible o con la mayor cantidad de elementos que uno tiene para evitar que se genere esa sospecha, esa duda, ¿sí? Y por último, tener siempre a mano, lo leo, ¿no?, información de contexto, complementaria. Ustedes no pueden perder de vista
lo que ocurre en el contexto de la empresa o de la organización, de la ONG, de la entidad que ustedes están representando. Si ustedes están representando a una inmobiliaria, no deben desconocer lo que pasa en el sector inmobiliario de la construcción. Si representan a una petrolera, no deben desconocer lo que pasa en los precios, las estaciones de servicio, lo que fuere, ¿sí? Esa información de contexto. Y lo segundo, tener siempre, yo digo, una especie de backup de la empresa, de la información de la empresa o del organismo de la entidad. Fotos de quién es el presidente o los responsables o los directivos, actualizadas en la medida de lo posible. Muchas veces hemos sacado fotos de tipos que ya no tenían bigote, claro, o fotos sepia de tipos que estaban muertos, ha ocurrido que ha salido así. El tema de tener la información actualizada, por ejemplo, una automotriz. Ustedes tienen que tener el backup para que el tipo sepa cuántos automóviles está construyendo hoy o fabricando hoy por hoy esa empresa, cuántos operarios tiene, cuánto hizo en lo que va del año, información básica, muy concreta, pero que a nosotros los periodistas nos saca de un apuro y nos facilita mucho el trabajo. No crean que somos vagos también, pero no crean que siempre somos vagos, sino que en realidad estamos sobrepasados de información. Tengan en cuenta que nosotros somos sujetos que nos llueven continuamente cosas, continuamente, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar en un diario que es relativamente mediano y por lo tanto hasta tenemos la posibilidad, por ejemplo, que yo me dedique a hacer finanzas públicas, casi de manera exclusiva. Pero he trabajado en otros medios donde, además de hacer finanzas públicas, también he hecho gobierno, también he hecho negocios, también he hecho todo junto, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un bombardeo de información de muchas cosas, no tenemos el tiempo en la práctica. Y a ustedes lo que les interesa es que lo que comuniquen salga bien, completo, bueno, lo más completo posible, hasta con información adicional positiva. Entonces, tener herramientas de backup en carpeta que rápidamente les permita a ustedes enviar un correo electrónico y que el periodista lo tenga en su mano en ese momento, después de haber hecho una comunicación, para nosotros vale oro. Y no nos llenen las casillas de superfoto, ¿no? O sea, no nos manden la foto. Piensen que, por ejemplo, para un periódico, una foto de 1 mega que pese 1 mega, bárbaro. Está buenísimo, es publicable, la podemos ampliar, no más, no nos manden de 3 megas, ni nos manden 5 fotos de 1 mega o 5 fotos de 3 megas, porque ni las vemos. Ya directamente colapsa nuestra casilla y empezamos a borrar los mails. Así complicados somos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Están ahí como tímidos. ¿O fueron muy claros ellos? ¿Nadie? No entendieron nada. ¿O no entendieron nada? Sí. Van a seguir haciendo el mismo Ahora van a listado preguntar de en el tesis, aula. el mismo listado de prensa en las tesis. Allá, Virgí. Buenas noches, gracias por el tiempo, Leo y Daniel. Daniel, una tarea periodística seria implica cotejar fuentes. ¿Cómo convive el periodista hoy con esta expresión de que todos, entre comillas, ¿no?, pueden ser periodistas en tanto tienen presencia en blogs, en Facebook, en redes sociales? ¿Qué tan válida es esa información que circula allí? A ver, nosotros nacemos ya casi como una especie de, si se quiere, pecado original de nuestra profesión, más oficio que profesión, que es el hecho que para ser periodista no tenés que validar ningún otro título que ser un tipo curioso, que tiene cierto conocimiento general, honestidad en la búsqueda de la información y ser capaz de comunicarlo bien y poder plasmarlo mediante algún tipo de formato o de medio, ¿no? Históricamente fuimos así, o sea, los medios de comunicación, los primeros medios de comunicación, ¿quién nos hacían? Abogados, tipos que se dedicaban a la política, historiadores. Nosotros somos una confluencia de un montón de profesiones que eventualmente decantan en el periodismo. Yo tengo compañeros de trabajo que no han estudiado ciencias de la información, porque efectivamente la profesión no lo exige, ¿no? Sería una torpeza, porque al fin y al cabo, si justamente estamos hablando de libertades y de libertad de expresión, como está consagrada en nuestra Constitución o como un derecho universal, sería una torpeza limitar el periodismo solamente a tipos que hemos estudiado en la facultad, que en realidad la ciencia de la comunicación es lo que engloba, ¿no? El periodismo es una rama de todo eso, ¿no? Pero es la comunicación. Con lo cual convivimos con eso desde siempre. Claro está que durante un tiempo nos arrogamos ser una especie de único canal de comunicación, ¿sí?
institucionalizados como único canal. Esto del cuarto poder nace de eso, ¿no? O sea, de habernos erigidos en algún punto en el juego democrático como un cuarto poder demasiado importante. Bueno, ahora todo eso se derrumbó, se va derrumbando, ¿no? Porque la comunicación se ha horizontalizado de una manera tal que somos partícipes todos, ¿sí? Yo creo que la distinción en eso, cuando vos hablabas de chequear fuentes, está justamente en la validez, la veracidad y el peso de la información que nosotros comunicamos, ¿no? Al fin y al cabo, hoy, si yo tengo una información, no sé, se cayó un helicóptero, murió X persona, lo tuiteo. El tipo que estaba en el campo de al lado es más periodista eventualmente, o más importante para la noticia, ese tipo que estaba ahí, que yo que me enteré por la radio que se había caído un helicóptero, ¿sí? Bueno, ese es el desafío. Ahora, las herramientas con las que nosotros tenemos, que son las que nos han forjado desde la facultad hasta la profesión, son las que deben ser las válidas para saber cómo comunicar eso, que podamos distinguirnos de la persona que es un testigo, ¿no? Hoy los medios de comunicación, en una especie de gran salvavidas dentro de la crisis que están viviendo, hablan de este periodismo ciudadano, ¿no? O del hecho de todos somos corresponsables, todos podemos ser periodistas. Yo creo que no, casi como que lo defiendo a ultranza, ¿no? Todos podemos contar cosas, sí, pero ser periodistas y saber la manera en que la vamos a contar, o descifrar ese hecho, o contar por qué, sobre todo por qué ha pasado lo que pasó, es lo que hoy nos tiene que distinguir, o lo que nosotros pretendemos que nos distingan. Ahora, te confieso que en realidad nuestra profesión está en una crisis tremenda, ¿no? Con lo cual, todo esto que yo te cuento es una especie de continua reflexión en la práctica, todos los días, absolutamente todos los días. Es difícil, es muy difícil, y quizás nosotros aquí en Córdoba no lo estemos viviendo aún de la manera en que la viven otros países. Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido un fenomenal proceso de cierres de periódicos y booms de blogs, sobre todo de periodistas muy destacados que han salido de medios tradicionales para erigirse en ellos, como ellos son el medio de comunicación, ¿sí? Ellos han pasado, o sea, pero vienen con un respaldo, o sea, no es cualquier tipo que de repente, porque, a ver, sepamos distinguir que en esta vorágine, y sí, que una persona que está en el candelero mediático tenga, no sé, 1 millón de seguidores en Twitter o 200.000 amigos en Facebook, es pan para hoy, hambre para mañana, porque ¿qué te comunica esa persona? ¿Por qué vos lo seguís? ¿Cuál es el valor agregado que esa persona te da? ¿Sí? Bueno, los periodistas han entendido eso porque son las reglas de juego, ¿no? Y han hecho de que las redes sociales o su participación en las redes sociales sea instrumento de comunicación. Nosotros aquí en Argentina el Facebook lo usamos como una cuestión más social, mientras que en otros países el Facebook es más profesional, por ejemplo. Los periodistas en Estados Unidos han entendido eso, en Europa también, y están haciendo uso de ese tipo de herramientas, pero de hecho es muy complicado para nosotros, muy complicado. Sí, me parece que en base a esto último que nos agregás, Ya, ahí sí. Ahora sí, agregás, me parece que subyace de todo lo que los dos han dicho, independientemente de aquellas cuestiones prácticas muy valoradas, especialmente por los chicos, por los alumnos, la cuestión de la ética en el trabajo, ¿no? Del vínculo, esto de no crear o no suponer una amistad y no dar una noticia o no suponer esto mismo que decís de N seguidores me constituye en alguien valioso, sino que justamente eso me parece que es el proceso que uno genera tanto como relacionista público y aún como periodista. Digo, porque no todo el mundo puede decir o no todo el mundo puede publicar y creo que esa construcción tiene que ver con el prestigio, con el tiempo, con el trabajo, con el método, para poder ser valioso en el medio, ¿no? Que uno decide desarrollar. Y ese sería, me parece, un mensaje interesante para los chicos que están en proceso de formación y que esto del éxito tiene que ser una cuestión de construcción en cada una de las acciones que se lleve a cabo. Sí, mira, yo recién cuando Dani decía un poco esto de la relación de amistad, y un poco uno agregaría un poco más de cosas en la presentación a veces, porque en definitiva la organización
cualquiera sea, es la que comunica. ¿Bien? Y nosotros, digamos, la organización trasciende. Por ende, lo que va a pasar muchas veces, lo que pasa normalmente es hacerle entender a esa organización que ella es la que tiene que ser el cordero de verdad y no el lobo vestido de cordero. Entonces ahí es donde, en ese juego permanente, por supuesto que está el imprevisto, el resfrío, lo que sea, pero yo tengo que hacer entender a la organización que, esto que hablamos también de vocero veraz, tengo que hacer entender que la organización es la que tiene que ser real, ética, que si la organización está embarrada, lo más probable, y por más que yo sea amigo de todos los periodistas, que es un riesgo tremendo, digamos, en serio, digamos, no lo va a poder sacar, porque no voy a poder contener a todos en ese, no lo voy a poder contener por las presiones que él mismo cuenta de los medios. El medio le va a decir, no, acá no puedo hacer más nada. Además, el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos nos lleva inevitablemente a buscar otras fuentes. Siempre. O sea, de eso nos nutrimos nosotros. Así como ustedes establecen vínculos para su profesión, nosotros establecemos vínculos también para la nuestra, para información, ¿sí? Y si eventualmente ustedes están insertos en una organización que atraviesa alguna complicación y ustedes, por la relación que tienen con el periodista, no pueden ser capaces de comunicarla a pleno, nosotros vamos a buscar otra fuente inevitablemente, o les va a surgir una fuente alternativa dentro de la organización, ¿no? Eso desde ya que va a ser así, ¿no? A mí me toca trabajar, por ejemplo, en finanzas públicas con banca pública, ¿sí? Y es un sector muy delicado, muy sensible. Y yo lo primero que he establecido en la relación con quienes llevan las relaciones institucionales del Banco de Córdoba, básicamente aquí, ha sido serles sincero. Para mí lo primero es la información y el interés público sobre esa información. Y lo segundo es lo que el banco me quiera comunicar a mí, ¿sí? Eso entiéndanlo para todo, ¿no? Digo, porque de repente ustedes pueden encontrar un periodista que está inserto en un medio que maneja cierto tipo de información, que eventualmente esa empresa, para que ese periodista sea un amigo o lo fidelice, le hace un regalo o le hace una pauta publicitaria en otro producto que tenga, ese tipo de cosas que forman parte del juego, ¿sí? Que es muy común y que no nos debemos rasgar las vestiduras ni que se nos caigan los anillos, porque forma parte del juego de todos los días. Pero saber diferenciar, saber dónde están los límites, siempre hay que ser muy sincero en eso. A mí que me toca trabajar con fuentes sensibles en este tipo de casos, desde un primer momento, sobre todo cuando hay recambios de personas que tienen relación con los medios de comunicación, me toca la ingrata tarea de tener que marcar la cancha. Es inevitable para mí, pero es lo más sano que me puede ocurrir, porque el que avisa no traiciona, ¿no? En el momento en que yo me vea en la situación de tener, como me pasó, de tener que publicar información incómoda para esa institución o esa organización, que no me llamen por teléfono para putearme, perdón por la expresión, ¿no? Pero si lo hacen, allá ellos. Yo avisé cómo era el juego o cómo era la relación, y eso ténganlo en cuenta, porque les va a pasar, inevitablemente les va a pasar. Hola, usted mencionó el derecho de libertad de expresión. Yo le quería preguntar como periodista, ¿cómo conjugan esto o hasta qué punto llega en el sentido de no invadir la privacidad de las personas, o cuáles son los límites o códigos que tienen en su profesión? ¿Hasta qué punto llega el derecho de libertad de expresión y empieza el de la privacidad? Bueno, básicamente hay límites legales, ¿no? Lo primero que uno tiene que tener en cuenta, establecido por el derecho privado, acerca de la intimidad de las personas, por ejemplo, acerca de la identidad de los menores, de una fotografía, por ejemplo, nosotros no podemos publicar fotografías de menores de edad con su rostro absolutamente visible, porque estamos violando el derecho a la intimidad de esa persona o de ese menor de edad, o publicar el nombre completo de un niño que esté, por ejemplo, en una causa por un delito de instancia privada, o otro tipo de causa, siendo menor de edad también. Entonces, lo primero que existe son impedimentos legales, ¿sí? Y lo segundo, bueno, existe toda una propedéutica en todas las profesiones, ¿no? Incluso la nuestra, acerca de cuáles son nuestros límites
en el manejo de cierto tipo de información que sabemos que pueden lesionar intereses. Convengamos que es una frontera muy fina, que lamentablemente los medios de comunicación, en la avidez por manejar cierto tipo de noticia y por mostrarla, lo vulneran sistemáticamente, todos los días. Es lamentable, pero hemos llegado a un nivel de bajeza respecto del manejo de información paupérrimo. Particularmente en la Argentina estamos hoy atravesando un nivel de seriedad en el manejo de datos respecto de identidad o de personas atacadas en su intimidad, que bueno, yo no sé dónde va a terminar, la verdad. Sinceramente no sé dónde va a terminar, porque en algún momento todo esto formó parte de toda una judicialización en otros países. Aquí en Argentina no se ha llegado a esto y de hecho se han flexibilizado ciertas herramientas que favorecen al periodista, ¿no? El manejo de cierto tipo de datos. Y es complicado, ¿no? Porque sé para ustedes que están del otro lado, y si eventualmente están como protagonistas directos o indirectos de una información, verse reflejado. A mí me dio cosa cuando una vez yo me vi reflejado en una información, y eso que estaba todo bien, pero yo que soy el tipo que menciona a otras personas continuamente, casi de una manera, si se quiere, no digo irresponsable, ¿no? Pero ilimitada. Cuando yo me vi mencionado en una noticia que tenía que ver con mi intimidad y que no era mala, ni siquiera era mala, y es más, sabía que iba a ser publicado y todo, me hizo cosquillas. Así que me imagino a las personas que de un día para el otro se enteran que o se ven reflejadas en un medio de comunicación y ni que imaginar por cosas poco simpáticas, ¿no? Es difícil, es complicado, pero por lo menos hay límites legales y ustedes los deben conocer, porque forma parte también de una obligación, conocer cuáles son sus derechos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo como publicista quiero saber, digamos, con lo último que pasó con la revista Noticias, que trabajan compartido entre periodista y publicista, ¿no? El que da digamos, el que notifica el poder desarrollar la tapa, hay un, digamos, un director creativo y un director de noticias. La revista salió y después los kioscos fueron, digamos, censurados como para la venta, porque la revista no salió a la venta finalmente. Ahora, ¿quién tiene más, digamos, peso al decidir, digamos, el elemento iconográfico que va a salir a la calle, ¿no? Porque al fin y al cabo fue algo, digamos, directo al presidente. O hacia cualquiera, ¿no es cierto?, que sea desde el orden social o privado. Sí. El caso de Noticias es un caso muy particular, ¿no? Absolutamente muy particular. Lo que ocurrió además está muy fresco y creo que hay aún muchas cosas por decir, sobre todo de ellos, ¿no? De parte de la editorial. El responsable de la revista, Edi Zunino, cuando habló por los medios en Buenos Aires para explicar el por qué se había tomado la decisión, la parte que yo escuché estaba reducida prácticamente a una especie de asamblea de decisión editorial, en la cual la mayoría votó porque saliera publicada la tapa que se había armado, y había otros que estaban en contra. Por mayoría se decidió, en una decisión que ellos califican de democrática, publicarlo. Yo creo que es un tema muy delicado, por eso digo que aún es muy fresco y habrá que verse, pero es un caso muy particular el de Noticias, muy particular por el tipo de publicación de la que se trata. En nuestro caso, por ejemplo, que yo puedo hablar por el diario, la incidencia que tiene el área de publicidad es mínima, es muy marginal, y está más relacionado quizás al suplemento de negocios, por ejemplo, suplemento de economía, en los que ellos eventualmente vehiculizan información que son de clientes que pautan en el diario, ¿no? Y aún así también está limitado, porque quien es responsable de ese suplemento, cuando le llegue el material que aporta el área de publicidad del diario, es esa persona, la periodista,
la que decide si se va a publicar o no se va a publicar, ¿no? Porque tampoco no somos inocentes, nosotros nos sostenemos por publicidad, de lo contrario no viviríamos. Pero tampoco eso significa que porque está la pauta le voy a publicar cualquier gacetilla, ¿sí? Con lo cual en nuestro caso es diferente, pero el caso de Noticias, por eso digo, es un caso muy particular, muy particular. Y la influencia que eventualmente pueden tener los departamentos publicitarios en ciertas publicaciones en las que la estética esté justamente o tenga semejante impronta, y bueno, es complicado. De hecho, Noticias se ha caracterizado siempre por tener tapas que venden cosas que adentro no dicen o son el 50%. Lo que pasa es que había carencia de contenido en la revista. ¿Cómo? Había carencia de contenido. Sí, claro. Era toda la cosmética, ¿no? Sí, claro. Se ve que es una cuestión partidaria. Sí. Contra el gobierno. Creo que todo, creo que cada uno lo lee como lector que es eventualmente de ese medio. Pero sí, efectivamente es así. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos cerrando. ¿No? Por acá. A mí me gustaría agregar un último punto, ¿puede ser? Sí. Cuando Leo mostraba la pistola con un montón de cañones, eso es algo muy habitual que ocurre, o que les ocurre a ustedes. Les cuento una anécdota que me pasó ayer. Me llama una chica que trabaja en una agencia para decirme, che, te llegó la invitación para ir al evento X, es mañana a la mañana, y ella sabía que ese evento no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo hago en el diario, pero nada que ver. Error, ¿no? Porque obviamente a mí no me va a interesar ir a ese evento, no me va a interesar porque no forma parte de mi profesión, me puede eventualmente llegar a interesar porque la persona que va a ir, si va a hablar de otra cosa, sí me puede favorecer a mí tener un vínculo con él, un contacto para sacar alguna noticia. Pero no más que eso, pero ni siquiera eso ocurría. Y muchas veces nos pasa eso, que las personas que están encargadas de las comunicaciones de empresas o de entidades envían a todo el abanico de su base de datos, y la base de datos tiene que ser quirúrgica, absolutamente quirúrgica, porque eso cuando es más allá de un mail, es lo que a nosotros nos copan las casillas de correo electrónico y nos llaman por teléfono para invitarnos o para sugerirnos o para lo que fuera, un montón de cosas, y que no corresponden a nuestra área de comunicación. Y eso es importante. Y para colmo, ustedes se van a encontrar con la enorme volatilidad que existe en los medios de comunicación, como decía Leo, de tipos que están en una sección, pasan a otra, o que estuvieron y ya se fueron y están en otro medio, y eso les exige a ustedes, la base de datos es oro, tener la base de datos siempre actualizada, esa es la verdadera agenda de ustedes, así como para nosotros la agenda de teléfonos y de contactos, si no tenemos eso no vamos a ningún lado, para ustedes la base de datos es lo más importante. Bueno, Leo, Daniel, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad que ha sido muy interesante y creo que de gran utilidad para todos. Espero que los que son alumnos lo pongan en práctica. Digo, porque por ahí los chicos tienen esta necesidad de que sus organizaciones aparezcan en los medios y no saben cómo, por qué, ni para qué. Digamos, ¿no? Es lo que vos decías, el aparecer por aparecer o el aparecer para aparecer. Y creo que quedó en claro que no es así, que hay que tener un método de trabajo y tener muy en claro qué quiero comunicar y por qué lo quiero comunicar, ¿sí? Y que el vínculo con el periodista es fundamental. Daniel lo dijo, no publican por publicar. Así que creo que ha sido de gran utilidad para todos. Nuevamente muchas gracias por estar acá y muchas gracias a todos por estar presentes.